Ok, no nos preocupamos. Vamos a iniciar. A pesar de que no podemos transmitir en Facebook, la vamos a subir después a Facebook e iniciamos. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta webinar del 15 de julio. En esta ocasión tenemos a Agustina Paredes. Nuestra webinar Enseñando con FED es integrando las simulaciones FED y ChatGPT en el aula 4.0. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este espacio, esta webinar, Enseñando con FED, es un espacio para que todos los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir sus actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Esta webinar está a cargo de Alex May y una servidora, Arely García. Y te invitamos a participar con nosotros. Si tienes una estrategia que te ha funcionado muy bien en tu aula, participa con nosotros, te invitamos, mándanos un mensaje. No necesitas ser experto, necesitas saber utilizar la simulación y queremos conocer cómo la utilizas en tu contexto. Si quieres ver esta webinar nuevamente o las anteriores, únete a nuestro grupo de Facebook o bien suscríbete en el canal de YouTube, ahí están todas las webinars. Esta iniciativa y todas las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, incrementar el impacto de las simulaciones FED, así como también tener mayor cantidad de docentes unidos a nuestra comunidad y también tener mayor número de investigaciones relacionadas con FED. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Va a haber 2 sesiones, a la mitad más o menos de la sesión va a haber una parte de preguntas y también al final podemos expresar nuestras preguntas y se las vamos a hacer llegar a Agustina. Y también si quieres compartirnos alguna idea ahí en el chat, vamos a estar al pendiente de ella. Vamos a presentar a Agustina Paredes. Ella es docente y técnica en mecatrónica, con más de 7 años trabajando en distintos niveles del sector educativo. Se dedica a enseñar sobre las nuevas tecnologías llamadas 4.0. Es especialista en robótica y programación y también es FED Fellow de la primera cohorte de esta iniciativa. Agustina, bienvenida. Muchas gracias por tenerte aquí. ¿Y para ti qué son las simulaciones interactivas FED? Bueno, Arely, muchas gracias ahí por la presentación. Para mí, las simulaciones interactivas son realmente una gran herramienta orientada a lo que es las tecnologías educativas, que particularmente yo las conocí en plena pandemia y como profe en educación técnica, fue una herramienta indispensable porque me permitió realmente no perder la parte práctica, que bueno, en el sector este es fundamental, sobre todo la parte esta de circuitos electrónicos, así que realmente fue un salvavidas en la época de pleno COVID. Excelente. Pues bien, vamos a comenzar esta webinar integrando las simulaciones FED y ChatGPT en el aula 4.0 y descubramos cómo Agustina enseña con generador de funciones. Dejo de compartir y adelante, Agustina. Bueno, comparto yo acá. Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los profes que hay de varios países por lo que veo. Un placer tenerlos acá. Vamos a ver hoy un poquito el tema este de qué son estas inteligencias artificiales que ha estado como en boca de todos desde el año pasado, que nos siguen bombardeando con este tipo de información y bueno, cómo convertirlas realmente en un aliado para lo que es la educación y nosotros, bueno, los profes en el aula. Sí, me alegro que ya varios hayan conocido el tema de las simulaciones y ya estén trabajando para que, bueno, nos orientemos más no en sí en cómo funciona una simulación, sino cómo directamente aplicar ChatGPT para acelerar estos procesos de diseñar actividades o diseñar evaluaciones, diseñar preguntas, ¿sí? Perfecto. Vale. Bueno, vieron que desde el año pasado estamos con este boom de todo lo que son noticias y de comentarios y de titulares respecto a lo que son las IAs, pero parecía como que no hay punto medio, ¿no? Es como que o son la salvación de la humanidad, son Dios o son el diablo, no hay como lo intermedio. Y para lo que es la educación es como que directamente es el enemigo número 1. De hecho, creo que hay un encabezado por ahí que decía es el enemigo de los docentes. Tenemos cosas como esta desde el año pasado, ¿no? Un dolor de cabeza.
héroe amenaza, yo no sabía casi estaba hablando del ChatGPT o de Spider-Man, porque la verdad es que parece, ¿no? Sacó estos titulares de estas películas, era como el fantasma que acecha la educación, era como, no sé si es tan así, ¿no? O sea, no hay un punto medio en el tema de estas herramientas. Particularmente yo lo que considero, o sea, lo que veo es que no ayuda el tema de los medios de comunicación, ¿no? A diferencia de nosotros los docentes, que siempre estamos en la mira de lo que hacemos en el aula, de qué decimos, de cómo estamos formados, de si hace cuánto que no hiciste algún curso de actualización, como si nos fuéramos a olvidar de cómo dar clases. En la parte esta de lo que es comunicación, periodismo, ¿no? Es como que dicen cosas más libremente sin tener después realmente conciencia del impacto o no hacerse consecuencia del impacto que genera este tipo de comentarios así sueltos, ¿no? Pasó con el tema de la pandemia también, ¿no? Era como el objetivo era difundir para que la gente sea precavida, para que la gente tome conciencia y al final la mayoría o terminó promoviendo una psicosis o terminando que la gente se oponga totalmente, ¿bien? Pero bueno, eso es tema para otro debate. El punto acá es que vamos a intentar desmitificar un poco este concepto de lo que se creó de estas inteligencias artificiales, entendiendo bien qué son, ¿bien? Entonces, ¿qué son realmente las inteligencias artificiales? ¿Qué es el machine learning? ¿Qué es el deep learning? El entrenamiento de las máquinas, estos conceptos que podemos estar escuchando por ahí. ¿Sí? Como bueno, bien presentó Arely al principio, yo soy profe, soy programadora, soy técnica mecatrónica, o sea que yo me he dedicado a todo lo que es robótica y automatización y desde hace ya varios años soy profe en una tecnicatura dedicada a lo que son innovación con tecnologías. Y bueno, una de las materias que yo doy es el tema de inteligencias artificiales. Bien. La inteligencia artificial es esta capacidad que le queremos dar a las máquinas para imitar o simular ciertos pensamientos, o mejor dicho, la forma de hacer ciertas tareas como las haría un humano, como por ejemplo esto del reconocimiento de voz, el procesamiento de imágenes, identificar imágenes, saber qué son, tomar decisiones, bien, resolver ciertos problemas. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí cuando escuchamos inteligencias artificiales o la palabra inteligencia o la palabra conciencia, como había salido también, ¿no? un ingeniero en Google a decir, ay, Google desarrolló una inteligencia que tiene conciencia y fue como, parecía el apocalipsis que se venía. En realidad hay que tener en cuenta esto, que están definidos estos conceptos para lo que es el área de ciencias de la computación, no están definidos como lo haríamos desde la psicología o desde la biología, o desde la neurociencia, o desde la educación, no es el mismo concepto de inteligencia. Bien, entonces eso hay que tenerlo claro, porque lo que se espera que haga la máquina es muy distinto a lo que se espera de un humano con inteligencia. Y el Machine Learning ya es el subcampo que analiza, bueno, específicamente cómo, si decimos que las máquinas queremos que tengan esta capacidad de hacer estas cosas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué herramientas? Y acá entra lo que es el aprendizaje automático. Y más adentro está el Deep Learning, que es todo el área encargada del estudio de las redes neuronales. Es decir, nos inspiramos en cómo es el cerebro para crear una versión, digamos, justamente digital, bien, o artificial, pero no va a tener el mismo funcionamiento que un cerebro humano, pero sí imita esto el tema de cómo en el cerebro se distribuye o las neuronas se distribuyen ciertas tareas para acelerar los procesos de pensamiento, pero no es que estamos creando realmente una neurona tal cual, bien, nos inspiramos en ciertos procesos biológicos. Pero bueno, todo tiene sus limitaciones. Lo que sucede actualmente es que como que los resultados suelen superar las expectativas y eso a veces, más la mala prensa, genera como a veces pánico o a veces confiar demasiado en que las inteligencias nos vienen a resolver todos los problemas. Y en realidad no, eso es recontra esperable que suceda, porque nosotros justamente hemos evolucionado tanto en el conocimiento que nos hemos tenido que especificar en áreas, ¿no? Entonces, el que se dedica a la parte de arquitectura de computadoras no se va a dedicar a la parte de programación en sí, como el que se dedica a la parte de programación quizás no se dedique a la parte de electrónica de diseño de componentes. Entonces, cada uno es experto en lo suyo y vos podés saber y predecir lo de tu área, pero cuando se integran todas las partes, como acá, que de repente estamos integrando la programación, estamos integrando el nuevo hardware, estamos integrando los nuevos procesos industriales para el diseño de semiconductores y un montón de otras variables y de otros aspectos, es esperable que la suma del todo termine superando las expectativas, ¿sí? Es más que la suma de las partes, pero este concepto se ha visto muchísimas veces.
Por eso es que, bueno, pasa esto, predicen que la máquina va a aprender en tanto tiempo y resulta que aprende más rápido, pero bueno, porque hay estas cuestiones de que no vemos todo lo que aporta cada área, cada sector, ¿sí? Agustina, un favor, Sí, ¿nos puedes ayudar poniendo la pantalla completa? No se alcanza. sí, por Muchas gracias. supuesto. Déjame que la presente acá, no la veo. Slideshow, ahí está. Me tapaba las camaritas, ¿bien? Bueno, igual perfecto porque ahora iba a pasar a la simulación, ¿sí? Vamos a ver acá en grandes rasgos cómo funcionan las IAs y para eso voy a utilizar, de última pongo un F11, esta simulación que a mí me encanta que es la intro a funciones, ¿sí? ¿Por qué me gusta? Porque nos hace ver las funciones ya no como algo matemático solamente, ¿no? Y es igual a x más b al cuadrado, función cuadrática, función lineal. Las funciones tienen muchos campos de aplicación. En programación nosotros usamos funciones. Bien, cuando entendemos que el concepto es como el de un proceso, es un sistema, yo le voy a dar una entrada, algo va a pasar adentro, va a ocurrir, ¿sí?, una serie de acciones y voy a obtener una salida. Bien, entonces en este caso, en esta simulación, para el que no la conoce, estas tarjetitas vendrían a ser los distintos procesos. Estas tarjetas de acá, de la izquierda, van a ser las entradas y acá van a aparecer las salidas. Bien, entonces, por ejemplo, si yo, no sé, le pongo que es el espejo, ya la misma imagen nos va diciendo que seguramente acá el efecto que suceda, bien, es el modo espejo, me va a voltear las imágenes. Bien. Me va a rebatir las imágenes, ¿ok? ¿Qué pasa? Que este es justamente el trabajo que hacemos los programadores en todo, digamos, lo que es la programación clásica, orientada a objeto, programación funcional, programación secuencial. Lo que nosotros escribimos en el código es esto de acá, es qué ocurre dentro del programa, qué ocurre dentro de esta máquina, de este proceso. Yo le digo lo que quiero que haga. Por ejemplo, le digo, rotame las imágenes, ¿verdad? Entonces, bueno, después la computadora, uno le ingresa datos, y ya sabe lo que tiene que hacer y bueno, la salida actúa en consecuencia. ¿Mm? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial o esto del machine learning, de que queremos que ahora la computadora aprenda sola? Bueno, va a ser al revés. Yo le voy a dar, déjenme acá que cambiamos. Acá, bien, como en este caso, yo le voy a dar las entradas y las salidas, pero no le voy a dar el proceso, no le voy a dar las reglas. Yo quiero que lo deduzca la computadora, que la computadora me diga acá cuál es el código para, a partir de este conjunto de datos, obtener este resultado. Imagínense, yo quiero hacer un programa que me convierta de grados Celsius a Fahrenheit, y bueno, yo usualmente le diría, a Celsius multiplícalo por este valor y sumale tal constante y me obtiene. Bueno, yo ahora quiero que esa regla la deduzca. ¿Cómo haríamos nosotros humanos nuestro proceso de inteligencia y pensamiento? Y bueno, es relacionar, o sea, yo voy a ver acá, voy a ver qué le pasó a estas imágenes. Ok, hay como una distorsión del color, ¿verdad? Entonces, bueno, yo puedo venir a la simulación y ver y decir, ok, qué cosas, qué tarjetas de acá pueden hacer un cambio de imagen. Esta, ¿sí? Evidentemente, o sea, un espejo podría ser, rotar, esta parece que es rotar, seguramente no tenga nada que ver, esta podría ser, este es otro rotar, acá parece que no hay nada, este tiene colores, podría ser, y por ejemplo acá la latita, a mí esto me llama a pensar en Andy Warhol, ¿no? El arte pop. Pero ven que acá el proceso que yo estoy haciendo es de relacionar información que yo ya tenía y relacionar experiencias, crear esos nexos, esos vínculos. Esa es la inteligencia humana, eso es lo que hacemos nosotros. Un proceso de deducción o un proceso de inducción, dependiendo cómo lo querramos relacionar o el problema en sí. Pero básicamente eso, estamos vinculando conocimientos previos, experiencias previas, ¿sí? Podemos obviamente empezar a probar y hacer ensayo y error, pero hay estas deducciones. La computadora eso no lo va a hacer, no se puede permitir eso, porque la computadora siempre va a manejar conjuntos de datos que ya tengas, no puede crear de la nada y no puede sacar información de la nada y no puede trabajar con imprevistos, ¿sí? Entonces dirán, bueno, pero entonces ¿cómo hace para deducir? Hace lo que se puede permitir, que nosotros también, que es probar. La máquina va a hacer intentos, ¿no? Entonces va a probar primero con esta tarjeta, va a ver qué pasa, va a evaluar las salidas y las va a comparar con las que yo les di al principio. Entonces va a decir, bueno, a ver, ¿hay coincidencia? Y no.
¿sí? O sea, ¿qué porcentaje? Porque eso sí lo puede hacer. O sea, comparar dos imágenes, son píxeles, basta con que vea, para la computadora son números, entonces es como una matriz todo de números, y se va a fijar, bueno, qué porcentaje de coincidencia hay entre una y la otra. Acá sería, por ejemplo, un 2%, dice, bueno, vamos a seguir probando, prueba con otra, ¿sí? Ve si coincide, y así sucesivamente. O sea, para nosotros es un trabajo bastante tedioso hacer esto, y acá eso que es un ejercicio sencillo, ¿no? Un ejercicio simple, pero si tuviéramos que analizar 1000, 100.000, 500 entradas de datos, no lo vamos a hacer nosotros, pero la máquina sí se puede permitir esa capacidad de hacer cálculos repetitivos a gran velocidad y que no le transpira nada. A nosotros sí, ¿bien? Cuando llegue a un resultado, por ejemplo donde ve que las salidas coinciden con las salidas esperadas, estas que yo les di, en un porcentaje 98%, ¿sí? 80 para arriba, un porcentaje alto, dice, bueno, creo que esta es la respuesta, ¿sí? O sea, este es el proceso. Esto que hicimos recién es lo que se conoce, o como lo van a escuchar, como entrenar las inteligencias. O sea, las inteligencias, como les digo, no es que de la nada se autoprograman, algo le tengo que dar yo para que él deduzca esta regla. Y tiene que ser una regla que cumpla con las entradas, no puede acá la máquina elegir lo que se le cante, tiene que ser algo que me responda a esta salida. Una vez que se hizo eso y la computadora encontró una posible solución, es cuando ya la podemos largar y empezar a ingresarle nuevas salidas. O sea, este conjunto acá de tarjetas ya son datos nuevos que ya habiendo deducido cuál es el programa, deberíamos obtener salidas esperadas. ¿Bien? Perfecto. Sigue y cumple con el mismo patrón, entonces podemos decir que la máquina aprendió. Esta inteligencia funciona. Obviamente, este es un ejemplo súper sencillo. Si yo acá empiezo a tener más procesos más complejos, ¿sí? o tengo más entradas, bien, esto se dificulta y a veces la máquina la primera no encuentra una respuesta, encuentra algo parecido. Capaz que me dice, bueno, capaz que la respuesta es esta, ¿no? Porque bueno, sí hay una distorsión del color, pero esto de que lo replique 4 veces no está, ¿bien? Entonces se las vuelve a entrenar. Ustedes van a ver, cuando interactúen con estas inteligencias, no son infalibles, va a llegar un punto en el que va a empezar a repetir información, en que les va a dar información que nada que ver, ¿bien? Justamente porque están entrenadas con un conjunto de datos. Estos conjuntos se conocen como los datasets, ¿bien? ¿Y de dónde sale esta información? Bueno, ahí entra esta nueva polémica, ¿no? Estos datos, según ChatGPT, fueron datos públicos obtenidos libremente, datos, sí, open source, si se quiere decir, o Creative Commons. Pero bueno, o sea, la verdad es un salto de fe, nosotros no sabemos qué hay detrás de la compañía. Y justamente desde la llegada de la banda ancha, que permitió un mayor flujo de datos, ¿sí? Comunicación y mandar imágenes de mayor peso, archivos de audio más complejos, conectarnos a páginas web con más contenido, justamente el bien hoy más preciado, el bien digital más preciado son los datos que constantemente estamos intercambiando y a veces no sé si nos damos realmente cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Cuando, por ejemplo, los chicos descargan un juego que es gratis, pero te tenés que registrar con tu cuenta de Google y ya la cuenta de Google sabe todo. Sabe absolutamente todo lo que vos haces, los sitios a los que te registraste, el tipo de producto que vos ves cuando vas a comprar, los precios que te podés permitir, bien, dónde vivís, o sea, sabe un montón de cosas y te crea un perfil. Y eso lo venden, o sea, tranquilamente, o sea, esta información tranquilamente está ahí y alguien la va a usar. Supuestamente, y eso te lo dice, ojo, Uli te lo dice y está en sus condiciones. Supuestamente lo que no te van a compartir son datos sensibles, pero si ustedes se ponen a indagar, lo que se considera como datos sensibles es como recontra restringido, es decir, datos de tarjetas de crédito, datos exactamente tu geoposición, en el sentido de que, bueno, no saben particularmente tu dirección de tu casa, pero decir que vivís, por ejemplo, en Córdoba, Argentina, tranquilamente, ¿no? Córdoba, Argentina, centro, y sí, hasta ahí eso no es sensible, ¿te das cuenta? Entonces, muchas veces nosotros interactuamos así con páginas de, registrate acá, es gratis, repone acá tus datos, y le vamos dando más información para, bueno, entrenar todo este tipo de productos que se vienen. No sé si vieron ayer, antes de ayer, que se armó el escándalo en Hollywood con el tema de que han grabado a los actores secundarios para generar a través de después de inteligencias artificiales
nuevos perfiles reutilizando esa imagen, entonces ya no te va a hacer falta tener el actor, reciclas esas imágenes de acuerdo a la película que necesitas. Y eso los actores ni se enteraron, o sea, nunca les dijeron, sí sabían, los filmaron, pero nunca les dijeron para qué era, ¿no? Entonces, fíjense cómo constantemente estamos dando datos, información de imagen, contenido, herramientas que después sirven para estas inteligencias. En ChatGPT te dice que cuando vos estás acá escribiendo o interactuando con el programa, la misma máquina sigue aprendiendo y sigue registrando datos que vos integrás. Si vos compartís un enlace, si subís un PDF para que ChatGPT lo analice, toda esa info le queda, o sea, vos estás dando tu consentimiento para eso. ¿Mm? Entonces, bueno, no es tanto para asustarlos, sino para entender eso, que los datos hoy tienen muchísimo valor, entonces también seamos como responsables y tengamos ese cuidado de a dónde los estamos liberando, ¿bien? Ahí vienen después también todo este tema de las controversias de, por ejemplo, cuando los otros generadores de inteligencias artificiales usan imágenes que sacaron de internet, pero hay algunas imágenes que tienen propiedad de derechos de autor y eso, bueno, ChatGPT no le interesa, lo utiliza y bueno, después, ¿quién responde a eso? Porque todavía hay muchas cosas que no están reguladas. ¿Bien? Entonces, así es como, a grandes rasgos, cómo es que funciona el tema este del aprendizaje automático. Así está basado en lo profundo ChatGPT. Vamos a ver que después del Machine Learning, del Deep Learning, hay muchas estrategias, porque no es lo mismo para la computadora interpretar el lenguaje escrito, que es mucho más complejo, que analizar imágenes que terminan siendo, en definitiva, conjunto de números. Bien, hay estrategias, pero este proceso de cómo tiene que deducir, lo va a hacer siempre. ¿Mm? O la gran mayoría de las veces, por lo menos. Bien. ¿Qué más? ¿Dónde estaba acá? Entonces, analicemos un poquito ahora sí qué puede hacer ChatGPT, qué puede hacer a favor nuestro y en contra. Ahora ya entendiendo estas limitaciones y por qué es que vienen estas limitaciones, ¿verdad? Bien. Uno es el tema este de la asistencia personalizada. Ciertamente ChatGPT entiende bastante bien cuando vos le entrenás para procesos bien específicos, entonces se podría tranquilamente crear, por ejemplo, un bot para el Moodle o para un WhatsApp que responda a los alumnos fuera del horario de cursada, ¿no es cierto? Para, bueno, cosas por ahí, justamente que no son académicas, pero que a veces nos los consultan. O sea, yo en el terciario tengo muchísimas consultas que son, profe, el secretaría no me habilitó el permiso de examen, profe, ¿qué pasa con la equivalencia? Profe, ¿cómo hago tal trámite? O sea, son pocas preguntas relacionadas realmente a conceptos, ¿no? Todo eso que son procesos, uno puede entrenar la inteligencia y que, bueno, los chicos tienen algún problema, escriban y que la inteligencia le responde, está 24/7. Bien, y nos libera a nosotros de tener que andar por ahí recibiendo mensajes de 8 de la noche, 10 de la noche, que más allá de que uno lo elija responder o no, sigue siendo una carga mental para nosotros los profes, ¿no? Amplía la base de conocimientos, esto de que podemos, ya vamos a ver más adelante, utilizar ciertas instrucciones para de un tema, decir, bueno, qué es lo fundamental, o amplíame este tema, o explícame este tema desde un cierto punto de vista, como si fueras, digamos, un ingeniero, o explícame este tema bajado para un niño de tal edad, de 10 años, de 14 años, ¿bien? Estimula el pensamiento crítico, ese yo creo que es uno de los pros más útiles si los sabemos utilizar, porque primero tenemos que tener pensamiento crítico nosotros, profes. Bien, ChatGPT, como les mostré recién, no es perfecto, falla, y no es que te va a decir en algún momento esto no lo sé, porque la inteligencia no está programada para eso, está programada para darte una respuesta sí o sí. Entonces pasa muchas veces que te va a dar respuestas erróneas, pero que parecen correctas. Bien, de hecho yo lo puse a prueba, y mientras más por ahí específico es de un tema y de un tema, sobre todo, bueno, acá por ahí de lo que es la parte de Latinoamérica, menos sabe, porque vieron que acá les mostré, o sea, esto está entrenado con ciertos datos, y como esta inteligencia fue desarrollada en Estados Unidos, la mayoría de esos datos son de gente de allá o de Europa, entonces preguntarle cosas muy específicas sobre lo que es Latinoamérica, o en mi caso, que yo vivo en Argentina, se me ocurre una vez preguntarle cosas específicas sobre la época de, qué sé yo, la Revolución de Mayo, del Pacto Social, o de cosas así, de Mariano Moreno, ese tipo de cosas,
no tiene ni idea, te va a tirar una cosa que parece realmente verdad, pero cuando vos le entras a leer y si vos tenés conocimiento de eso, le decís, o sea, acá me estás verseando, me estás metiendo una fruta impresionante, pero lo va a decir de tal manera de que si una persona no tiene idea, se lo va a creer, entra, ¿sí? Entonces, eso está bueno. Si nosotros recalcamos eso a los estudiantes, puede ser una gran fuente, ¿sí? Una gran fuente para entrenar esto de aprender a cuestionar, ¿no? Bueno, está bien lo que vos me dijiste, pero lo voy a poner a prueba. O sea, te lo tomo con pinzas. Le contaba a Areli hace rato que la otra vez también estaba armando unas planificaciones y dije, bueno, a ver, recomendame unos libros de tal tema, que era súper específico, cloud computing. Le digo, tirame unos temas de esto orientados para estudiantes técnicos de tal edad. Me tiró una serie de libros, yo los entré a googlear y no existían. O sea, se creó unos libros, tomó el nombre de una persona que salía en LinkedIn, que era profesor de física, pero que no sabía nada del tema del cloud computing, no había publicado un libro sobre el tema, buscaba el libro por título, tipo en las librerías o en Google y Reads, no aparecía, no existía, ese libro no existe. Bien, entonces está bueno como una herramienta para entrenar esa parte de aprender a que todo lo que hay en pantalla no es necesariamente la verdad, está excelente. Y el último pro, que es el que vamos a ver hoy, que para mí también es uno de los más útiles, es el ahorro de tiempo para nosotros, ¿sí? O sea, ChatGPT puede ser nuestro aliado, como puede ser nuestro enemigo, depende de cómo lo usemos. O sea, es una herramienta más, como lo fue el Internet, como lo son las simulaciones FED, ¿bien? Entonces, utilizarlo para todos estos procesos que realmente nos quitan tiempo y no están necesariamente relacionados con educación, como la parte de armar las planificaciones, ¿no? Me refiero en el sentido de cuando nos piden con tal formato, que lo querés así, viste que te cambian, hoy no le llaman planificación, le llaman programa, toda esa parte que es más burocrática, bueno, podemos utilizar esto para empezar a ahorrarnos tiempo al generarnos una plantilla, al empezar a maquetear la estructura y justamente centramos toda la energía y el esfuerzo en lo más profundo, que es, bueno, ¿qué voy a dar? ¿Qué contenido? ¿Cómo? ¿Con qué actividad? Interesante para los alumnos, que los conozco, que conozco mi grupo, ¿bien? Y bueno, como contras, esto que les comentaba, la falta de conocimiento, porque es con qué fue entrenado. En el caso de este ChatGPT, la primera versión que vimos recién, tiene datos hasta 2021. Las nuevas inteligencias que están sonando ahora, que es ChatGPT 4, BARD, que es el de Google, el otro que es de Bing, ¿sí? Esas tienen más información porque utilizan información a tiempo real de Internet. Pero aún así, ¿de dónde la sacan? Conocimientos muy específicos de nuestra área de Latinoamérica es como que no tienen mucha base de datos de ese tipo de cosas, ¿bien? Tienen la carencia de experiencia del aula, o sea, lo mismo que pasa con muchos conceptos de ciencia y de la educación. En la teoría son hermosos, pero en la práctica vos tenés que estar. O sea, acá estamos hablando de inteligencia artificial y que va a acabar con la educación, y yo he tenido que ir a colegios en plena ciudad que no tienen internet, entonces estamos medio lejos de que la inteligencia no nos reemplace, ¿verdad? O sea, no tienen internet, no tienen conexión, no tienen computadora, no tienen celulares los chicos, entonces, bueno, hay que estar, ¿no? Hay que estar en el aula. ¿Qué hacemos con la educación rural? ¿Qué hacemos con la educación bilingüe de pueblos originarios? Entonces, nada, hay como un salto bastante grande todavía, ¿no? Por eso digo, bajemos un poco los nervios o el estrés de que esto no es que ya, ¿bien? La ausencia de empatía y comprensión emocional, eso también, o sea, es una máquina. La máquina no siente, no tiene conciencia como salió a decir este ingeniero, o no la conciencia que tenemos nosotros como humanos. Vos le pedís hacer una poesía, que eso era algo que me acuerdo que un profe, cuando fui a dar unos talleres de las simulaciones, y sale este tema, me dice, no, dice, pero ¿qué hacemos? Dice, los profes nosotros que, por ejemplo, de lengua, de historia, que queremos dar que redacten algo, van y lo hacen en la inteligencia. A ver, hacer una poesía obviamente tiene una parte de creatividad, esto de ponerle una emoción, pero desde el punto de vista de la lengua sigue unas reglas, y eso es lo que ya aprendió a hacer la computadora, pero vos le pedís que haga 20 poemas y vas a ver que entra a repetir conceptos, y hay poemas que no tienen nada que ver, y si vos le decís, haceme una poesía sobre tal cosa, capaz que la palabra poesía, como estaba en tu instrucción, empieza a aparecer en las estrofas, ¿no? Y varias veces, entonces como que por eso te digo, cuando vos mientras más usás la inteligencia, vas viendo sus limitaciones. Y si te toca estar frente a un aula y le pedís a 20 alumnos que hagan una poesía y se les ocurre a los 20 ir a ChatGPT, te vas a dar cuenta porque vas a ver el patrón.
¿sí? Vas a encontrar justamente estas coincidencias que pueden seguir la regla, pero no se siente ni se ve humano por esto, ¿bien? No le pone esa impronta de la empatía. Una cosa es que yo desde lo técnico te cuente cómo es viajar, porque lo leí, y otra cosa es yo haber viajado y que te cuente de la experiencia personal, de lo que se siente, de lo que es el vértigo del avión, de lo que es las esperas y no sé qué, ¿bien? Bueno, esto de generar información incorrecta, que es lo que les comentaba de recién, y la dependencia excesiva de la tecnología, que es el otro extremo, ¿no? Como les decía, o parece que es el enemigo público número uno y hay que prohibirlo en las escuelas, o le cedemos todo, ¿no? Hacemos todo a través de ChatGPT. Y no, es una herramienta, es como la simulación EFET. Es como en su momento era Wikipedia, ¿sí? Que ay, Wikipedia nos va a dejar sin trabajo los profes. Eso no pasó. El Rincón del Vago, monografías.com, no pasó, ¿no? Entonces, hagamos esa mirada como en el tiempo y veamos que, bueno, la tecnología va a ser lo que nosotros hagamos de ella, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta de la parte esta más técnica de las IAs antes de que hagamos como un ejercicio? Los leo. Areli. Hay comentarios Sí. sobre de una clase pasiva, aburrida, lo puedes convertir en una clase más dinámica, de cómo han utilizado también para resolver problemas de estequiometría, pero se han dado cuenta que explica el procedimiento correcto, pero mal los cálculos. Están comentando también que pueden utilizar, hacer un ejercicio muy complejo de física, y que les pongan un camino, pero también sí se puede utilizar otro camino preguntándole otra vez a la inteligencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Dice, aquí la pregunta que te decía hace rato. Yo tengo un texto, de este texto yo lo hice, yo lo estoy diseñando, creando, y se lo pongo a la inteligencia artificial para que me corrija ortografía, quizá me dé una redacción más amigable, más formal. ¿En qué momento se convierte en mi texto y en qué momento va a ser parte también de la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a tener que diferenciar esto? ¿Cómo lo pongo ayudado por? ¿Qué hacemos en este aspecto? Bien, ahí, a ver, si uno lee los términos y condiciones de ChatGPT, o sea, lo que vos pongás en ChatGPT ya es propiedad, o sea, lo que construya ChatGPT ya le pertenece a la organización, por eso te digo, aprende de tus datos. De hecho, en los otros casos de inteligencias que generan imágenes, te dice que la imagen generada es open source, o sea, vos la podés utilizar, pero no monetizar con esa. Si vos querés monetizar, le tenés que comprar la imagen o comprar la cuenta premium a la inteligencia esta. Ahora, lo que saltaban a decir muchos artistas era, che, pero vos, esa imagen que generó tu inteligencia salió de imágenes de otras personas que tenían, digamos, imágenes con propiedad privada, ¿no? Y que la inteligencia sacó porque estaba en internet y, bueno, recreó la imagen. Entonces, ahí el punto es que hay muchas zonas que como esto es tan nuevo, no está regulado. A mí lo que me parece es que va a tener que salir, como en este caso del tema de las normas APA, decir, bueno, para cada cuestión, ¿cómo se cita? Decir, a ver, esto fue ayudado, corregido por, coescrito por, ¿no? Todo ese tipo de casos, esas salvedades y cómo se van a tener que citar, y que también va a depender de, bueno, a través de qué inteligencia la haces, porque son los términos y condiciones. Pero de nuevo, la inteligencia no crea nada, o sea que lo que te pueda devolver a vos del texto corregido, mejorado, etcétera, etcétera, está hecho a partir de una base de datos que salió, que es de otras personas. ¿No? Simplemente aprendió cómo reutilizar esas palabras, cómo armar nuevos textos a partir de eso, pero de crear por sí misma sola no crea, que eso es lo que ya se hablaba desde la época del 2010, cuando empezó todo esto de los programas de alfabetización digital, que fue a raíz Latinoamérica, ¿no? Que lo había impulsado la UNESCO, que decían que la educación 4.0, las dos temas ítems que hay que promover en los estudiantes es pensamiento crítico, por esto, ¿no? De analizar la información que te da es real o no, y el tema de la creatividad, la innovación, porque eso es algo que la máquina no lo va a hacer, ni lo va a poder hacer, porque es mucho más complejo y bueno, no cumple con lo que realmente hace en el fondo una computadora, que son cálculos matemáticos. O sea, en lo profundo de cualquier máquina, el procesador está haciendo cálculos matemáticos. ¿Mm?
Aquí hay una pregunta. ¿Qué tipo de actividades se recomiendan para que los alumnos utilicen en su aprendizaje las asignaturas de ciencia, física, química, biología? ¿Con el ChatGPT? Así es. Bien, ahora vamos a ver un tipo de actividades. Hay varias formas. Yo la uso de la siguiente manera. Generalmente yo creo, por ejemplo, opciones multiple choice, ¿no? O sea, bueno, tal actividad y que me tire las opciones y arme un cuestionario. Pero obviamente eso pasa por un proceso de revisado, porque como te digo, no hay que confiar tal cual lo que te da. Entonces, generalmente lo uso para hacer cuestionarios, o si es para usar los que ellos estudien con la inteligencia. Vamos a ver después el tema de los prompts, que por ejemplo yo le puedo decir, de tal tema, tírame cuáles son los puntos fundamentales que yo tengo que saber, ¿no? Entonces, de una lección toda grande, bueno, ¿qué es lo que indispensable? Por ejemplo, no sé, si estamos viendo cinemática, bueno, ¿cuáles son los ejercicios tipo que yo debería saber? ¿O cuáles son las leyes fundamentales que debería saber para entender este tema? Bien, entonces ese son el tipo de instrucciones que después vamos a ver que se le puede pedir a las guías para justamente sacarle como el mayor provecho. Le podemos pedir también que nos recomiende fuentes, que obviamente esto de revisando las fuentes, porque sí, a veces te recomiende fuentes buenas, otras veces no. Podemos pedirle, mandarle un video, la transcripción de un video de YouTube, y pedirle que nos haga preguntas como para crear estas tarjetas con las que uno después estudia y repasa. Bueno, preguntas claves en base al tema ese que se dio. Entonces puede servir para crear apuntes, para crear bueno, todo ese tipo como de recursos después para probar si uno va aprendiendo, ¿no? Para tener un autorregistro del aprendizaje. Se puede, ¿qué más era? Pedir que te resuma un tema, ¿sí? O que se ponga en el papel de alguien, por ejemplo, explícame, no sé, biología, o sea, tal tema de biología desde el punto de vista de un biólogo especialista en herbología, ¿no? Explicar de fotosíntesis desde ese punto de vista. Entonces, bueno, sirve para eso. Yo creo que lo mejor es para subir o bajar el lenguaje de la explicación, no es, a ver, lo necesito como en un término más genérico, que se entienda el concepto para que el chico lo entienda, y después lo subimos al lenguaje científico, ¿no? Después esto mismo que me explicaste, llévamelo ahora a términos científicos, entonces lo vas introduciendo de a poquito. ¿Mm? Tenemos aquí Bien, un comentario. sí. Dice, ChatGPT aplicado a la docencia en la parte de las destrezas educativas de Ecuador. ¿Hay cómo tomarlo como que no es plagio o sí? ¿En qué momento sí se puede tomar como original o cómo es que yo tengo esta destreza para utilizar el GPT? No sé si te entendí bien la pregunta, Cristian. Pero ¿en qué momento es plagio? Si yo estoy utilizando el chat Sí. GPT en mi actividad docente, ¿cuándo sí es mío y cuándo es de la inteligencia? Y es complicado tomar la decisión, ¿no? De que si estoy tomando como plagio. Pasa que de momento se están manejando con estas reglas del Creative Commons, entonces es como que no es plagio porque es algo que lo estamos haciendo entre los dos. El tema es en qué punto vos eso lo querés después monetizar, ¿no? Que por ahí, no sé si en el tema este de la parte más escrita se ve más en el tema de generar imágenes, generar audio, generar videos, que es como un contenido digital, ¿no? Como más importante. En el tema este de los escritos, he visto gente que ha hecho libros en base a ChatGPT y lo ponen como coautor. Entonces, nada, ahí monetizan, no hay problema porque sirve como para hacer un esqueleto. El resto del contenido lo llenó la persona, ¿no? Sirve para hacer, por ejemplo, índice de contenidos, explicar un tema general, pero por eso te digo, cuando vos lo usás te vas dando cuenta de que mucho no te va a desarrollar un tema, salvo que le estés insistiendo, entonces llega un punto en que si vos sabés del tema te vas a poner a escribirlo vos antes que seguirle insistiendo a ChatGPT que te lo explique. Pero sí te puede servir eso, es decir, yo quiero hacer un libro de tal cosa, tirame un índice de cuáles serían los temas, hacerme un artículo de tal palabras de este tema, pero después vos lo vas a tener que revisar porque hay muchas cosas ahí que no van. Y si es un artículo académico, no basta con que vos digas, lo saqué de ChatGPT, es bueno, acá está citando a alguien, ¿a quién? Este concepto, ¿de quién viene? ¿Quién lo desarrolla? Y bueno, ahí te vas a tener que poner vos a buscar la fuente, a hacer la referencia, a citar, y nada, ahí ya es más tuyo que de la otra persona. Y Por eso aquí te digo, yo creo que los puntos grises son en la parte esta académica, por esto que decimos que te tira un texto producido, pero no está ni justificado, no está citado, no está referenciado, entonces
Ahí yo creo que es donde tiene, viste, menos validez. ¿Mm? Y como preámbulo a lo que vas a presentar, dice, ¿se puede pedir que la inteligencia artificial que genere diferentes propuestas y actividades con un simulador específico de PET? Sí, vamos a ver eso ahora, ¿quieren? Perfecto. Quería más o menos mostrarles acá cómo es más o menos un proceso, cómo yo planifico una clase con FET y ChatGPT, ¿sí? Como te digo, generalmente yo maqueteo. Esto deben ser la hoja en blanco, por ahí lo que más nos agota al principio es decir, ay, tengo que empezar de nuevo a pensar que los objetivos, que los propósitos, que los materiales, los recursos, ¿no? Y bueno, con qué empiezo, con qué sigo. Eso se lo podemos preguntar a ChatGPT y que nos deje un esqueleto o una plantilla de la actividad. Después vamos a ajustar los objetivos y propósitos, porque eso realmente lo conocemos nosotros, porque es nuestro grupo, nosotros sabemos el nivel. Podemos acá decirle a ChatGPT, haceme objetivos para enseñar movimiento rectilíneo uniforme a chicos de 14 años, pero capaz que te tira objetivo que vos decís, esto todavía no lo vimos, en mi curso no lo vimos, porque bueno, como te digo, no tiene la experiencia práctica, pero te puede servir como orientación. Lo mismo con el tema de los propósitos. No sé si en todos los países se aplica, nosotros por acá en Argentina a veces nos piden que objetivo por un lado, propósito por el otro, pero bueno, por eso le digo, esta parte es como más administrativa, ¿bien? Después, plantear actividades, vamos a ver, decirle, planteame 5 actividades de esto que vos me propusiste, o sea, de este andamiaje o de esta secuencia de temas, bueno, hacerme una actividad de tal tema, ¿bien? Diseñar preguntas de indagación para los que han estado trabajando con las metodologías FET, que si ustedes entran ahí, para el que no lo conozca, entra a la página y están los talleres virtuales, saben que tenemos por ahí 3 estrategias para trabajar con las simulaciones. La hoja de actividades, la clase demostrativa interactiva y la clase de indagación, ¿bien? Por ahí lo que más nos cuesta hoy en día es hacer preguntas de indagación. Y eso es justamente lo que más necesitamos, porque ya no tiene sentido preguntar a los alumnos qué es una resistencia, qué es fuerza, qué es tal cosa, para que justamente vayan a ChatGPT, copien la pregunta y te den el texto que no lo entendieron. Lo que nosotros queremos es que hagan relaciones. ¿Qué pasa si yo disminuyo la resistencia? ¿Qué pasa si acá aumenta el voltaje? ¿Qué pasa si disminuye la fricción? ¿Entendés? Ese tipo de preguntas que los lleve a ellos a construir el conocimiento. No quiere decir que las preguntas del concepto estén mal, obviamente, ¿no? Acá no es a todo o nada, ¿sí? Sino decir, bueno, que las preguntas de concepto sean justamente para esto, empezar a cerrar un tema y ya empezar a manejar el lenguaje científico, pero que lo entienda, que en el fondo lo entienda. Porque si después el día de mañana no te acordás específicamente esto, qué sé yo, cómo es que definen, qué sé yo, corriente, por ejemplo, decir, bueno, a ver, pero era la velocidad o el flujo de electrones, ¿cómo era? Mientras vos entiendas el concepto, que qué es lo que pasa en el circuito, qué es lo que pasa ahí adentro, después podéis y buscar y vas a ver que incluso distintos autores tienen distintas formas de enunciar la misma definición. Bien, entonces no hay problema. Lo importante es que lo entiendan y para eso son las preguntas de indagación, que la mayoría cae en el error de hacer preguntas conceptuales, ¿no? Y después integrar con alguna otra herramienta, como por ejemplo el Google Drive, los documentos, podemos trabajar directamente sobre el Google Drive, podemos trabajar directamente sobre el Google Form, si queremos hacer un cuestionario, se lo podemos pedir a ChatGPT, que haga las cosas, ¿bien? Vamos a ver acá un ejemplo. Hace rato a alguien justo le leí que decía que ¿cómo puedo acceder? No, pensé que había leído si ChatGPT conoce sobre las 150 simulaciones que tiene o las más de 100 simulaciones que tiene FET, ¿bien? Hay algunas que son bastante nuevas. Este ChatGPT, la que vamos a ver ahora, la versión 3, tiene datos hasta 2021, o sea que las simulaciones más nuevitas no las conoce, ¿bien? Pero están las otras inteligencias. Yo estuve probando con BART y bueno, sí funciona igual que ChatGPT. Eso que dicen que es mejor, no sé qué, igual. O sea, la verdad es que no es como que noté que cuánto que aprendió la inteligencia desde el 2021 hasta ahora o qué diferente que es BART. La verdad es que tienen las mismas limitaciones. Por ahí lo que tienen las de Bing, las de Microsoft, las de Google, es esto de que tienen más integración con otras herramientas, entonces permite hacer otras cosas que ChatGPT no. Como esto de decir, a ver, te doy todo este PDF, resumímelo, ¿no? O sacame los conceptos más importantes. ¿Bien? Ok, veamos entonces. Uy, acá. Yo voy a elegir ahora trabajar con la de circuito eléctrico porque, bueno, me gusta y de hecho ya le he trabajado en el aula, bien, con chicos de secundario y con
adultos de terciario. ¿Bien? Yo acá tengo algunos ejemplos, porque por ahí tarda un poquito. Lo que tiene esta la versión gratis de ChatGPT, que a veces se clava porque la está usando mucha gente. Entonces, bueno, por las dudas traje acá ya algunas cosas prehechas. Bien, pero yo les digo, por ejemplo, yo lo que hago es saco acá el link. Bien, en realidad ya estoy trabajando desde la simulación. Generalmente yo entro a FET. Déjame que busque acá. FET, sí. Entro a la simulación y voy a copiar el enlace para que sepa bien. Eso es otra cosa. Como les decía, funciona mejor en inglés que en español, porque bueno, los datos realmente con los que aprende son los datos de inglés. Bien, los datos con los que les entrenó la inteligencia son todos de allá de Estados Unidos. Lo que hace es que después te la traduce, por eso también guarda con eso, porque a veces hay error en las traducciones. Bien, yo vengo, busco la simulación que quiero. ¿Sí? Por ejemplo, está el kit de construcción de circuitos. Bien, y voy a copiar el enlace. Entonces le voy a decir a ChatGPT, diseñame una planificación de clases basada en la simulación, construcción de circuitos, Bien, le pongo ahí el enlace. Y acá le podemos aclarar, o sea, mientras más le aclaremos cosas, más datos le demos a la inteligencia, bien, más acertada va a ser la respuesta. Por ejemplo, acá le voy a poner simulación FET, porque a veces se van a dar cuenta que nos tira ejercicios o propuestas de actividades que claramente son de simulaciones de otra cosa, bien. Para estudiantes de 14 años sobre circuitos, series o paralelos, ¿bien? Entonces, acá va a tirar, me está tirando es una duración, clase 1, los objetivos, ya vamos a ver las actividades que va tirando. Esto, como les digo, hay que después leerlo porque no todo lo vamos a aplicar, pero por lo menos ya te va tirando un esqueleto, ¿ves? O sea, ya hay cosas que ya me ahorró. Desde poner el tema acá ya está, ¿bien? Algo que podríamos hacer previo a eso es decirle, bueno, del tema, por ejemplo, circuitos electrónicos, ¿cómo sería la progresión? ¿Sí? Para aprender, para un chico de 10 años, ¿cómo tendría que ser la progresión de temas para aprender circuitos electrónicos? De hecho, se lo podemos preguntar acá. Dame una progresión de temas para que un estudiante de 14 años aprenda sobre circuitos electrónicos o eléctricos, dependiendo lo que ustedes quieran. ¿Ves? Entonces, la introducción en la LTA, componentes, circuitos series paralelos, resistencias. Entonces, ahí ya nosotros nos podemos ir como también orientando de, bueno, desglosar esta unidad, este eje, en tantas clases o en tales temas, ¿no? Acá depende mucho de los países, cómo se manejan. Acá en Argentina nosotros tenemos los diseños curriculares, entonces ahí ya está bastante bien establecido según el curso qué eje, qué tema, bien, justamente qué topics de esto, qué temas hay que enseñar por cada eje o por cada unidad. Y un poco la progresión, pero es una progresión más general entre un año y otro, ¿no? Es, por ejemplo, en primero de secundario, de la parte física se ve esto, en segundo de secundario se ve esto, ¿no? Y particularmente de circuito llegan hasta acá, o en qué materia se ve. Entonces, eso te sirve como guía, pero ya después dentro de la clase decir, bueno, tengo que dar este tema de acá hasta acá a ver cómo lo ordeno. Entonces, bueno, acá te queda como un poco el índice de contenidos, ¿no? Y después uno puede hacer esto de, bueno, por cada uno, a ver, diseñame una clase para específicamente circuitos serie paralelos. ¿Bien? Acá me tiró que eran de 3 clases aproximadamente. Uno le puede especificar, ¿no? Teniendo en cuenta que son encuentros, no sé, semanales, 2 veces por semana de tantos minutos, y te puede calcular como, con más precisión cómo distribuir los temas. Te tira unos objetivos: comprender la diferencia entre circuitos series paralelos, identificar características y propiedades de los circuitos en series paralelos, explorar la importancia de los circuitos serie paralelos en la vida cotidiana. Eso, como le digo, puede estar bien o estar mal dependiendo estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el diseño curricular que hay que enseñar? Si es lo que vos querés enseñar. Si no, recordemos que en las simulaciones FET también te tira acá un ejemplo de objetivos de aprendizaje, entonces también tranquilamente, si nos convence alguno de estos, lo podemos ir editando. ¿Bien? Después te tira como las actividades. Dice, bueno, inicio 10 minutos,
La bienvenida, introducción del tema, ¿sí? Una presentación teórica, explicar las características, destacar las diferencias claves, simulación interactiva, ¿bien? Guiar a los estudiantes. Ve que acá me está tirando algo como que mucho más general. Ahora vamos a ver cómo pedirle que nos profundice esta actividad, ¿sí? Discusión y conclusiones. Entonces, este interesante. Clase 2, circuitos en serie, y la clase 3, circuitos en paralelo. ¿Bien? Me lo distribuyo así. Como les digo, ya es algo que por lo menos lo tengo. Lo puedo copiar y pegar acá en un Drive, o ya vamos a ver que lo podemos hacer directamente desde Google Drive integrando una herramienta para no tener que andar viniendo acá a ChatGPT. Bien. Vamos al tema acá de las actividades. O sea, acá me tiró la planificación, ¿sí? Me tira acá que, bueno, hacer una actividad en circuito en serie. Bueno, pero ¿cuál, querido, no? Porque acá me tiraste una actividad práctica, pero ¿cuál? Entonces, le podemos decir, diseñame 2 actividades basadas en la simulación FET sobre circuitos, series y paralelos. Bien, entonces acá ya te empieza a construir, ¿ves? Me dice, inicializar la simulación, seleccionar circuitos, arrastra la batería y la bombilla, conecta de tal forma, bien, te va tirando como más o menos lo querés construir. Bueno, hay que termine. Bien, añade las resistencias, bien, y te dice acá un par de preguntas. Dice, ¿cómo afecta la adición de las resistencias en serie a la corriente total del circuito? ¿Qué ocurre con la intensidad de la bombilla? Ya te va tirando un par de preguntas, estas que decíamos, ¿no? De indagación. ¿Qué es lo que yo haría acá? No se lo pondría si el alumno haría, como esto que les comentaba, conocemos la metodología FET, directamente vengo acá y le construyo el circuito este que me dice y le pego la imagen y le digo en la consigna, construye este circuito en el simulador y analiza las siguientes preguntas. O si estoy haciendo rúbrica, bueno, está este circuito, ¿qué crees que pasa? Bien, a los chicos les hacemos estas preguntas, que ellos anoten sus predicciones, después hacemos la prueba en el simulador y volvemos a constatar lo que ellos predijeron versus lo que pasó y hacer ahí la reflexión. Entonces, por lo menos ya me ahorró el dolor de cabeza de tener que pensar cómo va a ser el circuito, ¿bien? Me lo hizo. Bien, ya lo armó. A venir a armarlo acá, para mí ya es menos problema que empezar a pensar a ver cómo le voy a armar el circuitito en serie en paralelo o qué preguntas les voy a hacer relacionadas al circuito. Entonces, es un ahorro acá de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, acá estaba diciendo, bueno, observa cómo la bombilla se ilumina, mide con el amperímetro, ella me tiró acá la idea de paso usar los instrumentos estos de medición, ¿sí? Y lo mismo, ¿bien? Analizar los resultados. Esto, como les digo, son guías. Y lo último es esto que decíamos, dame 5 preguntas de indagación sobre circuitos, series y paralelos. Bien, acá ya no es necesariamente de FET, o sea, lo hemos trabajado con la simulación, pero queremos que los alumnos, bien, indaguen en los conceptos. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un circuito serie paralelo? ¿Cómo afecta la conexión en serie de resistencias al valor total? Esto lo podemos, obviamente, acompañar. La idea es que esté acá en la simulación, sobre todo, como les digo, con esta metodología de indagación con la clase entera, que está pensada por ahí para contextos donde hay pocas computadoras, o hay una sola, o no hay internet, entonces el profe lleva la simulación en su compu, y proyecta, o en educación virtual, poner acá el ejemplo del circuito y tenemos acá ejemplos de preguntas que se le podría hacer. ¿Qué ocurre si un componente se quema o se rompe en un circuito? ¿No? ¿Cómo afecta? Y bueno, generar esas instancias. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver ahora cómo integrar acá un par de herramientas, ¿sí? Esperen que tengo justo la barra de Zoom ahí arriba y me está molestando. Ahí va. Bien. Esto, como les digo, podemos ir copiando y pegando. Tranquilamente, ir leyendo si nos parece bien, qué cosas dejar, qué no. Otra alternativa es usar en las extensiones de Google Drive, donde dice complementos, podemos instalar este que yo tengo acá, que es ChatGPT para Google Sheets, Docs y Slide. O sea, con esta misma aplicación podemos crear PowerPoint también automático, es decir, hacer una presentación sobre tal tema y me generó una presentación como esta, digamos. Bien, que después simplemente puedo editar, cambiar, integrar más herramientas, pero por lo menos ya me ahorró la mitad del trabajo.
Entonces, fíjense, yo acá le voy a dar Start. Lo que sí, esta extensión ya se las muestro enseguida cómo instalarla, esta extensión lo que tiene es que tarda un poquito más que el ChatGPT, porque evidentemente se conecta, pero bueno, me ahorra tener que irme hasta allá. Bien, vamos a ponerle acá crear texto, entonces acá dijimos, le voy a copiar el mismo prompt para que vean, el mismo prompt, donde me quedé acá, En configuración yo le puedo cambiar, ¿no? El lenguaje está seteado en español, no se asusten si el resto acá se ve en inglés. Le voy a pegar exactamente lo que le pegué ahí a ChatGPT. Acá en Advanced Settings, bien, o configuración avanzada, ¿ves? Me deja elegir el modelo de este ChatGPT, qué versión, la 3.5 o el 4. El 4 obviamente es pago, entonces nada, chao. Hasta ahí no. Y la temperatura es lo que también lo pueden escuchar como la creatividad, entre comillas, es esto del tono del lenguaje, ¿es más técnico, más profesional o más informal? Por eso es más creativo en el sentido de que es más informal y bueno, va a usar unas palabras menos científicas para explicar los mismos conceptos, ¿bien? Yo le puse ahí una normal como nos está hablando acá ChatGPT, ¿sí? Además, como ya le aclaré que para estudiantes de 14 años, bien. Le ejecutamos ahí, va a tardar, como les digo, tarda un poquitito más. Es muy normal que ChatGPT se clave a cada rato, a veces vos pedís algo y no lo hizo, o se clavó y hay que volver a hacerlo, eso no hay problema, pasa, ¿sí? Total, se supone que hacemos esto con tiempo, ¿no? No a última hora. Bien, mientras hace eso, los voy leyendo acá. Y hay varios comentarios sobre que es una maravilla esto y déjame ver también, tenemos la verdad es que son más comentarios que preguntas, pero a ver, también podríamos darle al chat que me dé las instrucciones para mi estudiante. En lugar de que me dé tanto las ideas, podríamos pedirle que me dé las instrucciones ya para el estudiante. Lo está haciendo. Mira, yo acá, ya lo hizo, lo voy a insertar. Acá le dice, ¿ves? Demostración, planificación, objetivos. Acá me tiró otra cosa. Repaso. Bueno, acá me tiró una planificación en general. Le podemos volver a preguntar si no nos tira lo que queremos. ¿Sí? Pero acá en esta versión, fíjate, donde dice actividades, le va diciendo, ¿no? Le dice actividad 1, no, ¿en dónde era? Acá, claro, porque acá, porque está bien, lo hizo bien. Yo primero le pedí la planificación y me tiró los contenidos y los objetivos para cada uno. Después los siguientes le pedí una actividad y acá sí me dijo los pasos de la actividad, ¿no? Arrastra la batería al área de trabajo, conecta la batería y la bombilla, es decir, conecta los componentes uno al lado del otro. Por ahí lo que yo lo complementaría es con imágenes, ¿no? Que es ser más visual y específicamente de la simulación, para que no quede como que es algo genérico de cualquier simulación. Bien. Pero sí, le puedes pedir el paso a paso. Eso es genial para dar instructivos o para experimentos de laboratorio. Yo lo usé también cuando hago hojas de trabajo que integran la simulación real con algún experimento y le dije, a ver, haceme algún experimento para, no sé, lo que es tiro parabólico y te tira y te dice hacer tal cosa, conseguir tal caja, tal material, y te lo hace, y así como en tipo instructivo, ¿no? Perfecto. En Bien, realidad nos sí. está la inteligencia artificial, nosotros somos los que tenemos que irnos adaptando a ella, en el aspecto en que cómo le tengo que preguntar, tengo que ser más específico, tengo que decirle cómo lo quiero, en cuánto tiempo. Como docente le tenemos que dar más indicaciones para que tengamos la respuesta correcta. Exacto, yo creo que más que adaptarnos nosotros es aprender a usarla como cualquier cosa, ¿no? A leer el instructivo y entender, digamos, que habla su lenguaje de máquina, que nosotros a lo que tenemos es que al ver esto que interpreta el lenguaje natural, creemos que piensa como un humano y no piensa como un humano. Sigue pensando como una máquina, por eso necesita instrucciones como se le da a las máquinas. Súper claro, nosotros en el lenguaje humano hay mucho que damos por supuesto, lo leemos del contexto, de los gestos, ¿no? En cambio la máquina no, vos le decís esto y esto es lo que te va a dar, ¿bien? Perfecto, yo acá además el tema de las clases, el desglose de clases y objetivos, acá le pedí que me haga unas actividades, ¿ves? Acá está la actividad que decíamos, el procedimiento, los materiales, la actividad 1 y 2, ¿sí? Perfecto. Sí. ¿Cuál es el nombre de la extensión?
ahí les muestro, porque acá tengo esta de mi cuenta personal que ya la tenía instalada, y acá con la cuenta de FED les muestro. En extensiones, nos venimos a donde dice Add-ons, adquirir extensiones, y vamos a buscar acá, hacemos chat, GPT, ahora, chat, no, GPT. Ya te digo cuáles. Hay varias, ustedes pueden elegir las que quieran. GPT for Sheets and Docs. Bien, les das acá aceptar. Ves que me va a decir seguramente que... no me deja instalarla en esta cuenta de FED porque es una cuenta corporativa. Pide permisos. Pero yo acá ya la tengo instalada. Sí, a ver, complementos, si me deja mostrarlos. Seguramente ya la tengo instalada. Sí. Pero bueno, y tiene esto que a mí me encanta, que es también para el Google Sheets. Si no sos amigo de las hojas de cálculo, vos podés poner qué es lo que querés que haga en la hoja. Ponele, yo necesito acá sacar el promedio de esta columna y solito te va a tirar la fórmula. Entonces es hablarle al Google Sheets de esta forma. Acá me dice que instale porque yo no la tengo instalada para el Sheets, tengo instalada para todo lo demás. Pero bueno, instalan esa app que es ChatGPT para Google Sheets, Docs y Slides. ¿Bien? Y acá en el Forms es la misma, aunque acá no me dice, porque acá está solamente diciendo que es para los documentos de este tipo, para las hojas de cálculo y para los PowerPoint, pero también viene incluida acá como complemento para hacer cuestionarios. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, un cuestionario para el final de una clase, para evaluar proceso, para evaluar contenido, lo que quieras, podemos agregar las preguntas una a una y te va a tirar, por ejemplo, hicimos acá, ¿no? Habíamos hecho, podemos decirle que nos tire también. Dame 5 preguntas de opción múltiple sobre circuitos, series y paralelos. Y te las va a tirar, entonces podríamos copiar esto. Acá lo que hace es que me tira las preguntas con las opciones y generalmente al final me da la respuesta. Si no nos llega a dar la respuesta correcta y queremos saberla, ves acá te dice, las respuestas correctas son. Si no, le puedes decir, dame 5 preguntas de opción múltiple y su respuesta, ¿no? Para que, bueno, te la marque. Entonces, podemos hacerlo acá e ir copiando y pegando, o acá podemos poner una pregunta o crear un quiz entero. Fíjate, yo acá le voy a poner... Lo único que tiene acá el de Force es que es solamente en inglés, pero bueno, le pongo serie de circuito, serie paralelo, acá la edad, 14, cantidad de preguntas, 5, cantidad de respuestas por pregunta, o sea, estas opciones que puede tener, le damos crear un quiz y lo va a hacer solito, ¿bien? Toma su tiempito. De nuevo, yo lo que hago es que después reemplazo la pregunta por una imagen o la situación, por ejemplo... bueno, acá está cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, eso no hay problema, pero vamos a ver enseguida acá. ¿Ves? Me tiró las preguntas, perfecto, las voy a agregar al form. Ahí está. Listo. Acá está, ¿ven? Entonces fíjate, por ejemplo, dice, ¿qué pasa en un circuito, qué pasa con la resistencia total en un circuito en paralelo si se agregan más resistencias? ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿O qué pasa con la resistencia total en un circuito en serie si se agregan más resistencias? Bueno, yo en lugar de poner la pregunta, pondría una imagen de esto. Bien, por ejemplo, tengo acá este circuito construido en serie, uso la herramienta de recortes de Windows, saco una captura de la imagen, la guardo, entonces lo que vengo acá es, utilizo una imagen, y ya les cuento por qué es que yo hago esto, ¿sí? Escritorio, acá. No, ¿dónde era? ¿Dónde me guardo las cosas? Acá, en el cuestionario. Ahí está. Yo le pongo la imagen. Bien. Y acá le pondría, por ejemplo, el mismo, ¿no? ¿Qué pasaría con la R total si agrego otro foco al circuito? ¿Ven? ¿Por qué? Ahí hay dos cosas. Primero,
estoy utilizando la simulación. Y segundo, que si yo pongo exactamente qué pasa con la resistencia total de un circuito en serie si agrego otra resistencia, esa es una pregunta que tranquilamente el chico puede copiar, pegar en ChatGPT y va a tener la respuesta. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que ellos indaguen justamente de una situación en particular, no que me des la respuesta genérica. Yo quiero que vos entiendas qué está pasando acá. Entonces, yo al ponerte la imagen no la van a poder ir a googlear. Sí que recomiendo esto, capturas y no sacar imágenes de, por ejemplo, Google, cuando sacas una imagen, porque a veces la imagen tiene está nombrada con lo que es, ¿no? Como por ejemplo, circuito en serie 1, entonces ya te está deschavando el mismo nombre de la imagen, te dice cuál es la respuesta. Acá es una captura, no tiene nombre de nada, o a lo sumo le ponemos pregunta 1, entonces no van a poder copiar esta pregunta en ChatGPT, no la van a poder mostrar en ningún lado, y aunque encuentren y le digan que es un circuito en serie, si no entendés qué está pasando, bien, no te lo va a decir, es mucho más complejo o es mucho más tardado, entonces sobre todo si son cuestionarios evaluativos y tenés por ejemplo una hora para que lo resuelvan, no les va a dar el tiempo de ir a buscar la imagen, de hacer todo este proceso para llegar a la respuesta de la forma fácil, es mucho más efectivo que intenten racionalizarlo ellos, indagar, entender lo que sucede y no hacer la clásica, ¿no? De que por vagancia copio acá y pego en ChatGPT para que me dé la respuesta, ¿sí? Yo eso lo hago mucho con mis alumnos de programación, que son adultos y aún así adultos, ¿no? O sea, para que no le digamos siempre a los pobres chicos del secundario, adultos grandes que están supuestamente haciendo una carrera no obligados a, les molesta cuando uno les pone un código, yo les pongo el código pegado como imagen y entre las opciones acá también son todas imágenes de códigos, o sea, en realidad yo les enseño electrónica y programación, entonces les pongo, por ejemplo, un circuito con un microcontrolador y acá en las opciones códigos. Y le digo, bueno, ¿cuál de estos códigos va a hacer que el programa funcione de esta forma o qué va a responder a cómo está diseñado el circuito? O les pongo un GIF, por ejemplo, de, no sé, un microcontrolador con unos LEDs que están parpadeando de tal forma, y le digo, bueno, ¿cuál de estos códigos corresponde con la secuencia que estás viendo de luces? Entonces ahí no hay chance de que se vayan a copiar-pegar por ningún lado, se van a tener que poner a leer el código y entender realmente qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, esa es como una estrategia para evitar justamente este lado oscuro del ChatGPT, ¿no? Hay que por ahí engañarlas nosotros un poquito. Y creo que en ese sentido, sabiendo que también está esta herramienta, que esta parte que es más mecánica de, bueno, pensar preguntas o pensar el tema de objetivo, pensar cómo voy a hacer el desglose, la progresión de temas, puedo ahorrar esa energía y dedicarme a esta parte de, bueno, cómo se las hago ahí la actividad bien para que la piensen. ¿Qué elementos? Viste que en realidad la pregunta me la tiró el mismo ChatGPT, lo único que yo hice fue cambiar el enunciado y agregar este elemento de imagen, ¿no? Para un poco contrarrestar esta posibilidad de que puedan ir a googlear el enunciado tal cual. ¿Mm? ¿Tienes alguna sugerencia para plantear el prompt? Sí, acá tengo algunos. Miren, vamos a venir acá. Hay un montón y esto hasta lo pueden googlear, ¿no? Pueden googlear prompts para educadores, prompt para docentes, prompt en inglés, siempre van a encontrar más, for educators, prompt para aprender, si quieren verlo como esto que me preguntaban recién, qué tipo de actividades para que el alumno aprenda, bueno, pueden googlear ese tipo de cosas. Por ejemplo, crear soportes de evaluación. Escriba preguntas abiertas. Dame 10 preguntas para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre las adaptaciones de los animales. ¿Ves? O sea, dame 10 preguntas así y especificas el tema. Escribas preguntas de opción múltiple, es las que vimos recién. Crees preguntas basadas en la transcripción de un video. Eso está bueno para, digamos, preguntas basadas en algo específico que se dijo. Por ahí en las áreas que son más de humanidades está bueno porque es sobre esta fuente de las que estamos tratando y no de cualquier otro autor. ¿Sí? Generar 5 preguntas, no, crea preguntas basadas en un texto, dame 10 preguntas abiertas sobre el texto Long Way Down de Jason Reynolds, ¿sí? Lecciones y actividades de diseño, acá hay otros prompts para esto. Genere descripciones de eventos históricos y bibliografías. Resuma la vida de Ana Frank en 50 palabras o menos. Genere una explicación apropiada para la edad. Explicar un eclipse lunar para un niño de 8 años. Desarrollar instrucciones. Escribe instrucciones paso a paso para crear recordatorios en Google Calendar. Esto es lo que me preguntabas, ¿no? Hace rato, Areli. General acá lo que es Google Calendar, pero se le puede decir esto, ¿no? Desarrollar instrucciones para crear un circuito en el simulador de FED.
engancha a los estudiantes con una interesante introducción a la lección. Dame 5 formas divertidas de presentar una lección sobre las propiedades del agua, o 5 experimentos, ¿no? Cree un guión para su lección. Quiero enseñar el concepto de fluidez de oraciones a mis alumnos de tercer grado. ¿Qué puedo decir para introducir la lección? Para crear guiones de videos también, si vas a crear un contenido, decir, créame un guión de video para explicar tal tema. Diseñar, bueno, esto de lecciones es lo que acabamos de ver, y dependiendo bien cuáles son como las condiciones que yo necesito, uno las aclara. Por ejemplo, acá, esto que yo les mostraba recién que no hice, la lección es de 1 hora, ¿no? O son 3 clases, este tema, creo un plan de lección de 3 clases de 40 minutos cada una para tal tema, para estudiantes de 4º grado, o si queremos ser más específicos, porque por ahí el grado cambia mucho en país por país, niños de tal edad o con tales conocimientos previos. Total, eso uno le puede volver a preguntar, o sea, si yo, como les decía acá, hice esta pregunta y no me gustaron, bueno, le puedo volver, o haceme estas preguntas, pero para un nivel más avanzado, o para un nivel intermedio. Hay muchos prompts. Yo les sugiero eso, que primero se pongan a hacerlo y acá a meterle mano al ChatGPT, pregúntenle cosas, vean qué puede hacer, que no, cuando te dice no, esto no lo puedo hacer, porque a veces te lo dice, para conocer justamente los límites, pueden googlear más prompts, o cómo preguntarle a ChatGPT, o cómo puedo hacer con ChatGPT tal cosa, y van a encontrar muchísimo material para seguirles sacando provecho, ¿bien? Yo acá utilicé las herramientas de Uli, porque bueno, acá en Argentina, con el tema de la pandemia, muchas escuelas terminaron utilizando todo el paquete de Uli, el Classroom, todo eso para dar clases, y hasta el día de hoy quedó. Pero hay otras herramientas que se pueden integrar con las inteligencias artificiales. Canva, para crear también imágenes y presentaciones, tiene ya incorporada su inteligencia artificial. Bueno, todo lo que es Microsoft tiene lo de Bing, ¿sí? Entonces, nada, es cuestión un poquito de indagar. En el fondo, como les digo, todas funcionan de la misma manera. O sea, tienen los mismos principios estos que vimos al comienzo. Entonces, es aprender a usarla, aprender cómo me tengo que dirigir para que me dé la mejor información en el menor tiempo y en el menor espacio, porque lo que tiene por ahí estas versiones gratuitas es que tiene un límite del texto que te puede escribir acá. Va a llegar un punto en que si es muy largo se te va a cortar, porque hasta ahí llega lo gratuito, pero abrís un nuevo chat y continuás desde donde quedaste. Como, bueno, me hiciste 2 actividades y yo necesitaba 5, abro un chat nuevo y le digo, bueno, haceme 2 actividades más sobre circuito serie paralelo, y bueno, las desarrolla. Hay una pregunta. Dice, soy Sí. docente del Diplomado Internacional del BID y nosotros debemos evaluar evaluación interna, que son investigaciones experimentales. Ya ChatGPT puede generar propuestas de investigación con preguntas de investigación y variables. Sí, sí, sí. Todo eso que es, mientras más alto el nivel, más lo maneja ChatGPT. Por ahí lo que le cuesta es bajar más el nivel, pero se puede hacer preguntas de investigación, variables, instrumentos de evaluación y después instrumentos para lo que son el análisis del experimento, digamos, la evaluación de los experimentos, de las metodologías, lo hace. Lo que sí, como siempre, no te lo tomes todo como que te dio lo exacto, andá y corroboralo, si te menciona tal autor o tal, te recomienda tal instrumento, viste, para tu investigación, fíjate que realmente corresponda con el autor, porque después no lo vas a poder justificar, digamos. Pero sí, se utiliza. Pues ya estamos cerrando, ya estamos en tiempo. Y por último, ¿podrías ayudarnos a decirnos cómo podemos bajar la aplicación para Google? Porque por ahí... Vos entras a tu Google y, o sea, cualquiera de estas aplicaciones, por ejemplo, acá el Docs, y en la barrita acá de arriba dice extensiones, y acá donde dice add-ons, agregar, y acá está en el buscador, la buscas. O sea, acá cuando te aparezca, buscas ChatGPT por, ¿sí? Y acá tenés esta, le das acá, y le das instalar, que bueno, no me va a dejar, pero bueno, una vez que la instala, ya la cerrás y volvés acá a extensiones, bueno, acá extensiones y acá ya te aparece. Siempre la vas a tener acá, o sea, la instalás una sola vez y ya después te aparece acá. Cuando la quieras usar, le das Start y te va a abrir acá el costadito esto que vimos recién.
Y ahí mismo se puede descargar también la actividad, ¿no? Exactamente, que esto es lo que vimos. Y la de ChatGPT es el link, que no sé si ya se lo habían pasado, pero bueno, igual se los paso por las dudas por acá, de esta versión de ChatGPT. Lo único que les va a pedir es un mail para la versión gratuita y lo mismo acá para el form, si por ejemplo no querés trabajar con ChatGPT acá en el Docs, pero sí en el form, lo mismo, te vas a complementos, bien, obtener complementos, y es el mismo menú en el que vas a buscar, acá ves, ChatGPT, acá, ¿sí? El generador tenés, hay otras versiones también si querés, digamos, de lo mismo. Son apps, estas son APIs hechas por usuarios, entonces, o empresas. ¿Sí? Le pones ahí, instalar y ya está. ¿Mm? Yo tengo esta que es la de Lincoln Apps. Bien. Y después ya te queda acá en el rompecabezas todas las extensiones. Y después vean, porque hay un montón, la verdad es que yo les recomiendo más allá de ChatGPT, que eso hay mucha gente que no lo sabe del paquete de Uli, hay un montón de complementos que te van a ahorrar la vida en muchas cosas para corregir. Por ejemplo, vieron que acá el form te da como una mini gráfica cuando lo responden, pero que a veces no es muy completa. Vos podés linkearlo a una cuenta de, ¿cómo es que se llama?, de las hojas de cálculo, y de ahí con otras APIs automatizarte todo un sistema para que, por ejemplo, te calcule todo el progreso de los estudiantes. Si siempre evalúas a través de los forms, vas a poder tener ahí todo el despliegue del proceso, no solo los resultados de este cuestionario individual. Bien, o el total de la clase, sino ver todos los cuestionarios que hizo los alumnos durante el año y cómo fue su progreso, cómo fue el promedio, qué temas le costó, qué no, todo eso se puede hacer, hay un montón de herramientas para eso. Entonces, bueno, está bueno que seamos también curiosos, que eso es lo que creo que hoy se necesita en este mundo donde cada vez vienen estas inteligencias que hacen más de estos procesos que ya son conocidos, que son repetitivos, que son procesos que ya están, o sea, rutinarios. Nosotros como docentes tenemos que aprovechar que tenemos más tiempo libre, porque la máquina va a hacer eso, en aprender a hacer todas estas cosas que son más creativas, indagar, innovar, decir, mira, esta herramienta, pruebo, intento, esta simulación voy a dar acá en clase con este estilo, con este nuevo enfoque, usar este nuevo formato de clase, porque eso no lo va a poder hacer la máquina. ¿Sí? Tener esa creatividad de decir, voy a hacer esto nuevo en una clase, no lo hace. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que explotar como docentes. Pues ya estamos en tiempo límite. Yo creo que te vamos a comprometer, Agustina, a que nos presentes otra webinar haciendo diapositivas, juntando las simulaciones y preguntas para que podamos tener más herramientas para nuestros docentes y que podamos trabajar con nuestros estudiantes. Te agradecemos mucho. ¿Algo que nos quieras decir ya para concluir? No, bueno, que muchas gracias por participar. Para todos los que pedían por ahí ejemplos de estas cosas, lo que puedo hacer, si te parece, Eli, es subir unos mini videitos a la comunidad, al Face. Entonces los invitamos a que se pasen por ahí, que van a quedar como estos mini tutoriales de cómo hacer un slide con ChatGPT y todo eso. Bien, así que bueno, me alegro que les haya gustado, espero que les sirva y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Agustina. No, gracias a vos. Gracias. Les voy a compartir nuestra siguiente presentación, que es, vamos a estar trabajando con, permítanme compartir porque yo ya también estaba muy emocionada con la presentación de Agustina. Nuestra siguiente presentación va a ser, espero que sí lo están viendo. ¿Sigue Agustina? Sí, dime. No se preocupen, va a estar jugando y aprendiendo, desarrollo del pensamiento numérico en la primera infancia, con nuestra FED Fellow Paola González y Ángela Sánchez. Van a estar con nosotros en la siguiente webinar. Va a ser el 29 de julio, los esperamos a las 10 de la mañana, hora México, y muchísimas gracias por tu presentación. Ya está. Vamos a tenerte otro día. Yo espero que podamos tenerte el próximo mes trabajando con nosotros. Y si quieren ver esta webinar, únanse a la comunidad de Facebook, por favor, en comunidad de educadores FED, o bien en YouTube.
ahí van a poder ver la presentación de Agustina, y muchísimas gracias a todos por su tiempo. Agustina, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Gracias a todos por asistir y el link a YouTube estará pronto también en el grupo de Facebook. Así es. Gracias. Buena tarde. Gracias a todos. Suerte, buen fin de. Gracias. Bye. Chao, chao.